Imagínate esto. Eres el jefe de diseño más poderoso de la industria automotriz. Tus autos han dominado las ventas durante una década. Cada modelo que sacas al mercado se vende solo. Los concesionarios hacen fila para recibir tu mercancía. La gente te admira, te teme, te necesita. Y entonces, en un solo año, todo se derrumba. Tus rivales te pasan por encima. La prensa te ridiculiza. Y lo peor de todo es que tú lo viste venir y no pudiste hacer nada. Eso fue exactamente lo que le pasó a General Motors en 1958. Y hoy te voy a contar la historia completa. Cómo el gigante más grande de Detroit cometió su error más vergonzoso, y cómo, gracias a un golpe silencioso entre sus propios diseñadores, logró resucitar con algunos de los autos más salvajes, más locos y más icónicos que jamás ha producido la industria automotriz americana. Quédate hasta el final porque esto no es solo historia de autos. Esto es una historia de orgullo, poder, traición creativa y redención absoluta. Para entender qué pasó en 1958, primero tienes que entender cómo llegó Detroit hasta ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró a una época de prosperidad sin precedentes. La gente tenía dinero, tenía optimismo y tenía ganas de gastar, y los fabricantes de autos lo sabían perfectamente. En los primeros años de la década de 1950, los diseños eran relativamente sobrios. Autos redondeados, elegantes, con una cantidad razonable de cromo, funcionales, hermosos a su manera, con una identidad clara. Pero conforme avanzaron los años, algo cambió. El satélite Sputnik llegó al espacio en 1957. El Explorer 1 americano lo siguió meses después. La carrera espacial estaba en su punto de ebullición, y los americanos estaban obsesionados con todo lo que tuviera que ver con cohetes, con estrellas, con el futuro, y los diseñadores de autos eran personas de su tiempo. Si la gente quería el espacio, pues el espacio le darían. Desde principios de los 50 ya podías ver las señales de lo que vendría. El Studebaker Champion parecía literalmente un avión sin hélice. El Cadillac empezaba a experimentar con pequeñas aletas traseras. Los salpicaderos incluían relojes, gadgets y controles que parecían sacados de una cabina de mando. El parabrisas panorámico te envolvía como si fueras piloto de un caza. Y había transmisiones con nombres como Teletouch, que se operaban desde el volante, y hasta tacómetros de seguridad que zumbaban cuando pasabas de las 60 millas por hora. Era el futuro en 4 ruedas. Y el principal arquitecto de todo ese futuro se llamaba Harley Earl. Harley Earl era el jefe del departamento de diseño de General Motors. Y decir que era influyente sería quedarse muy corto. Harley Earl fue literalmente la persona que profesionalizó el diseño automotriz en América. Antes de él, diseñar un auto era básicamente un ejercicio de ingeniería con algo de decoración al final. Harley cambió todo eso. Introdujo los bocetos a mano alzada como herramienta de trabajo. Inventó los modelos de arcilla a escala real para visualizar los diseños antes de fabricarlos. Y creó el primer concept car de la historia, el Buick e-Job de 1938, un auto que anticipó décadas de tendencias. Gracias a él, el diseño dejó de ser un accesorio y se convirtió en la herramienta de marketing más poderosa de la industria. Para mediados de los 50, Harley Earl era intocable. Su criterio era la ley. Y mientras General Motors siguiera dominando el mercado con más del 50% de participación, nadie discutía sus decisiones. Chrysler se veía anticuada y conservadora. Ford hacía autos bonitos pero sin la personalidad de GM. Y GM, bajo la mano de Harley, producía maravillas como el Cadillac de aletas gigantes, el Buick con su elegante Sweep Spear, el Pontiac con sus cohetes laterales y el Chevrolet con los legendarios 35, los modelos del 55, 56 y 57 que hoy son objetos de culto en todo el mundo. En diseño, GM era invencible, y Harley Earl era su monarca absoluto. Pero aquí empieza el problema. Dentro del departamento de diseño de GM, había entre 20 y 30 creativos altamente talentosos, cuyos aportes se acreditaban al jefe. Diseñadores que tenían sus propias visiones, sus propias ideas, pero que vivían a la sombra de Harley. Uno de ellos era Chuck Jordan. Un diseñador brillante, ambicioso, y con un ojo clínico para detectar lo que funcionaba y lo que no. En 1956, Chuck tomó una decisión que cambiaría el destino de GM para siempre. Decidió ir a espiar a la competencia. Fue hasta la fábrica de Chrysler, y fue ahí, a través de la reja del perímetro exterior, donde Chuck Jordan recibió uno de los mayores shocks de su carrera.
Frente a él, perfectamente alineados, estaban los prototipos de los modelos Chrysler para 1957. Diseñados por Virgil Exner, el genio creativo de Chrysler, bajo la filosofía que él mismo bautizó como Forward Look, Chuck Jordan esperaba ver autos mediocres. Esperaba reírse un poco de la competencia y regresar tranquilo a su escritorio. Lo que encontró fue pura ciencia ficción. Parabrisas envolventes, aletas traseras gigantes, faros dobles, siluetas largas, bajas, agresivas, autos que se veían mucho más caros de lo que realmente eran, autos que hacían ver a los modelos de GM como reliquias del pasado. Alarmado, Chuck regresó inmediatamente con sus colegas en GM. Avisó a todos. Y junto con Bill Mitchell, el número 2 del departamento y el hombre que eventualmente sucedería a Harley Earl, regresaron al lugar para confirmar lo que habían visto. Los rumores eran ciertos. Chrysler había superado a General Motors en diseño. Y lo había hecho en silencio, sin que nadie en el gigante de Detroit se diera cuenta a tiempo. Pero, ¿dónde estaba Harley Earl en todo esto? Harley seguía fiel a su visión: autos pesados, voluminosos, cargados de cromo. Su filosofía era simple y directa. El precio de un auto debe reflejarse en la cantidad de metal brillante que tenga, más caro igual a más cromo. Resultado, autos que parecían tanques ornamentados, masas de metal reluciente, que se movían por las calles como monumentos a sí mismas. Justo lo contrario de los Chrysler, que eran largos, estilizados, modernos. Y para hacerlo aún peor, había un problema estructural que hacía imposible reaccionar rápido. El ciclo de producción de la industria automotriz en esa época era así. En 1956, GM ya tenía cerrados los diseños para los modelos de 1957 y 1958, y ya estaba trabajando en los de 1959. Cuando Chuck Jordan y sus compañeros descubrieron que Chrysler tenía un diseño ganador, era demasiado tarde para cambiar nada sustancial en los modelos de los 2 años siguientes. Lo único que podían hacer era rezar para que al público le gustara lo que ya estaba decidido. Y eso, en la industria automotriz, es la peor posición en la que puedes encontrarte. Y entonces llegó 1958. Y llegó con toda su brutalidad. Chrysler fue aplaudida por la prensa y por el público por sus modelos Forward Look. Sí, tenían problemas de calidad. Sí, algunas cosas fallaban. Pero se veían increíbles, y eso era lo que más importaba en esa época. GM, en cambio, presentó al mundo sus modelos de 1958. Y esos modelos fueron la culminación perfecta y desastrosa de la filosofía de Harley Earl: pesados, recargados, cromados hasta el exceso. Autos que en lugar de parecer del futuro, parecían una exageración del presente. Repasemos la gama completa, porque cada modelo tiene su propia historia que contarte. El Chevrolet de 1958 fue el más sobrio del grupo, lo cual no es decir mucho. Tenía faros dobles en marcos ovalados, una parrilla tipo panal de abeja, algunas molduras laterales decorativas y una trasera sin aletas reales. Solo una línea curva con pilotos redondos. Comparado con lo que vendría después, el Chevrolet del 58 era casi discreto. Pero comparado con el Chrysler del 57, se veía viejo y torpe. El Pontiac de 1958 seguía un camino similar, aunque con algunos elementos más interesantes. Tenía intermitentes integrados en el parachoques y un cohete lateral espectacular que recorría toda la carrocería. La parte trasera lucía 4 pilotos redondos que recordaban a las toberas de un cohete. Era exagerado, sí, pero había ahí una lógica visual, un hilo conductor que lo mantenía coherente. A partir de aquí es donde la cosa se pone seria. El Oldsmobile, de 1958. El frontal era aceptable, agresivo a su manera, pero el lateral era un carnaval. 3 franjas cromadas que recorrían la carrocería de adelante hacia atrás, sin ninguna coherencia entre ellas, sin que ninguna línea llevara a ningún lugar con sentido. Y la parte trasera era una mezcla de pequeñas aletas, molduras gruesas y estrellas de cromo sobre la tapa del maletero. Brillo por el brillo, cromo por el cromo, sin propósito, sin narrativa, sin justificación. Y llegamos al peor delincuente del año. El Buick de 1958, especialmente en su versión Limited de aniversario. El frontal era agresivo, con adornos cromados en los guardabarros. Y abajo, la parrilla Fashion Argus Star, una obra de arte, o una pesadilla según a quien le preguntes. Exactamente 160 cuadrículas de cromo puro, diseñada explícitamente,
Según los propios ejecutivos de GM, para atraer clientes a los concesionarios como atraía insectos a una trampa de luz. El lateral era un caos de referencias históricas de Buick. El Sweep Spear seguía ahí, pero justo detrás aparecía un panel con 15 marcas cromadas que no parecían tener otro propósito que reflejar el sol y cegar a los conductores en sentido contrario. Y el parachoques trasero era una bestia. Enorme, pesado, envolviendo toda la esquina trasera del auto, terminando en una trasera donde dos pequeñas aletas apenas visibles coronaban unos pilotos completamente escondidos entre capas y capas de barras de cromo. Era demasiado. Era mucho más que demasiado. Y finalmente llegamos al Cadillac, y aquí viene la ironía. Uno pensaría que en el año más cargado de cromo de la historia de GM, el Cadillac, la marca más cara y más exclusiva, sería el más exagerado de todos. Pero curiosamente, los Cadillac de 1958 eran más discretos que sus primos Buick, algo inusual porque normalmente el orden era exactamente el inverso. El Cadillac conservaba los protectores de parachoques estilo Dagmar, su parrilla relativamente sobria y el lateral no abusaba del cromo, pero tenía su propio problema estético. La línea de cintura era indecisa. Bajaba en el centro, luego volvía a subir, luego parecía estabilizarse, y luego subía otra vez hacia la aleta trasera. Una línea sin carácter. Como si el diseñador hubiera cambiado de opinión 3 veces a la mitad del trabajo. Para muchos observadores de la época, los autos de GM en 1958 eran demasiado. Se veían pesados, aparatosos y torpes, especialmente comparados con los Chrysler que los humillaban en elegancia. Y aunque había compradores que los adoraban, porque siempre hay quien adora el exceso, la narrativa de la prensa especializada y de los diseñadores más respetados era implacable. GM había cruzado una línea. Había ido demasiado lejos. Años después, en los 70, la revista National Lampoon publicó una serie de ilustraciones creadas por el artista Bruce McCall, que se convirtieron en documentos históricos de la crítica cultural. McCall dibujó los famosos Vulgemóviles, sátiras exageradas de los modelos de finales de los 50. Cada auto era una parodia con interiores de tecnología cuántica, conductores diminutos aplastados por volantes del tamaño de una rueda de camión, y proporciones tan ridículas que casi se confundían con los originales. El Bosso Mobile Fireblast, la joya de la colección, recordaba peligrosamente al Oldsmobile de 1958, tan peligrosamente que a veces era difícil saber si te reías del dibujo o del auto real. Pero regresemos a 1958. Porque mientras las ventas se complicaban y la prensa afilaba sus plumas, dentro de General Motors estaba a punto de suceder algo que cambiaría todo, algo que Harley Earl nunca autorizó, algo que sus propios diseñadores hicieron a sus espaldas. Hay un dato técnico que es crucial para entender lo que sucedió después. Las empresas automotrices de esa época operaban con ciclos de carrocería de 3 años. Eso significa que la misma estructura básica de un auto se mantenía durante 3 temporadas, con cambios estéticos anuales que la hacían parecer nueva. Si no me crees, observa. Los Chevrolet de 1953 y 1954 compartían la misma carrocería redondeada. Los legendarios 35, el 55, el 56 y el 57 compartían exactamente la misma estructura base con cambios de cara cada año. Y eso que eran 3 de los autos más hermosos de la historia americana. El problema en 1958 era que GM acababa de estrenar carrocerías nuevas para casi todas sus divisiones ese mismo año, lo cual significaba que, para bien o para mal, tendría que aguantar esas carrocerías hasta 1960 como mínimo. Cambiar de carrocería después de solo un año habría costado una fortuna y habría generado un caos de ingeniería imposible de gestionar. General Motors estaba atrapada. Tenía diseños que no gustaban, y no podía cambiarlos. Tenía a Chrysler avanzando, tenía una prensa cada vez más crítica, y tenía a un líder de diseño que seguía convencido de que más cromo era la solución a todos los problemas. Pero recordemos que los modelos de 1959 aún no estaban del todo cerrados cuando Chuck Jordan y Bill Mitchell regresaron de espiar a Chrysler, y fue ahí donde la historia tomó un giro que nadie anticipó. Volvamos a 1956 por un momento. Después de su visita a la fábrica de Chrysler, los diseñadores de GM regresaron a sus estudios y empezaron a debatir qué podían hacer. Los de 1957 y 1958 estaban perdidos. Pero los de 1959 aún tenían margen. El problema era Harley Earl. Nadie en GM podía simplemente ignorar a Harley Earl y hacer lo que quisiera.
Su aprobación era el único camino. ¿Y qué diseños proponía Harley para 1959? Agárrate. El diseño original para el Buick 1959 era aún más pesado y voluminoso que el del 58. Flechas de cromo apuntando en todas direcciones. Faros encapotados que hacían al auto parecer adormecido. Adornos sin sentido en las aletas. Y prácticamente ninguna aleta real. La propuesta original para el Cadillac era, si cabe, peor. Un frontal inspirado en el GM Le Sabre de 1951, con una hendidura enorme en el centro y protectores Dagmar colocados tan hacia adentro que casi envolvían los faros dobles. Estos diseños eran exactamente lo contrario de lo que el mercado estaba pidiendo. Se veían viejos antes de fabricarse. Y fue entonces cuando ocurrió algo que en la cultura corporativa de GM de esa época equivalía a una revolución. Por una casualidad del destino, Harley Earl estaba fuera de la ciudad. Y Bill Mitchell, el número 2 del departamento, vio la oportunidad. Reunió a los diseñadores y les propuso algo audaz. Preparar nuevas propuestas para 1959 sin decirle nada a Harley. Un golpe silencioso. Un acto de desobediencia creativa disfrazado de iniciativa. Era la primera vez en años que los diseñadores de GM tenían libertad total, y se nota. Los primeros bocetos de esa sesión eran pura energía contenida, años de ideas reprimidas saliendo todas al mismo tiempo. Se probaron combinaciones salvajes de faros dobles. El Pontiac empezó a experimentar con una parrilla partida en dos mitades, lo que eventualmente se convertiría en uno de los elementos visuales más reconocibles de la marca por 2 décadas completas. El Buick probó una configuración con 3 aletas traseras, aunque luego eliminaron la central porque era demasiado, incluso para esa época. El Oldsmobile jugó con configuraciones extrañas y triples conjuntos de pilotos que parecían sacados de una novela de ciencia ficción. El Chevrolet tanteó un frontal con faros apilados verticalmente, un look completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Y el Cadillac decidió ir más alto, literalmente. Si la gente quería aletas, aletas tendrían. Y no aletas pequeñas ni medianas ni razonables, no. Los diseñadores del Cadillac decidieron que si iban a hacer aletas, harían las aletas más grandes que jamás hubiera visto la industria automotriz. Lo que empezó como un boceto casi casual, casi una broma, se transformó en el sello de identidad más icónico de una era completa. En tiempo récord, el equipo de GM logró dar un giro de 180 grados y crear para 1959 algunos de los autos más memorables, más atrevidos y más auténticamente americanos que jamás han salido de una línea de ensamblaje. El Chevrolet de 1959 llegó con entradas de aire afiladas como cuchillos y aletas en forma de alas de murciélago, con pilotos traseros en forma de ojo de gato, que se convirtieron inmediatamente en uno de los detalles más imitados y más queridos de la época. Era elegante. Era moderno. Era completamente diferente al monstruo cromado del año anterior. El Pontiac de 1959 estrenó la parrilla partida que definiría a la marca por 20 años. Y junto con ella llegó el Silver Streak y el White Track, un concepto de mayor distancia entre ruedas, que mejoraba la estabilidad y que Pontiac usó como argumento de marketing durante años. Era inteligente, era moderno y era visualmente brillante. El Oldsmobile de 1959 logró algo que parecía imposible dado el desastre del año anterior: integrar los faros en la parrilla de manera elegante, creando un frontal coherente y agresivo que tenía sentido visual de principio a fin. La trasera también encontró su identidad con aletas que apuntaban hacia arriba con confianza. El Buick de 1959 fue quizá la transformación más dramática. Del carnaval de cromo del año anterior a un auto con un frontal agresivo pero disciplinado, y una trasera con pilotos redondos flanqueados por aletas diagonales que parecían las alas de un avión a punto de despegar. Moderno, limpio, sin el exceso que había arruinado a su predecesor. Y el Cadillac de 1959. Ese no necesita presentación. Si has visto aunque sea una sola foto de ese auto, no lo has olvidado. Las aletas más altas jamás montadas en un automóvil de producción en la historia de la industria. Aletas que se elevaban desde la mitad de la carrocería hasta terminar en puntas afiladas rematadas por pilotos dobles en forma de proyectil, en forma de bala. Un auto que no se veía como un auto, sino como una declaración, como un manifiesto, como la afirmación más contundente posible de que América era la nación más ambiciosa, más atrevida y más creativa del planeta. Ese Cadillac es hoy una de las imágenes más reconocidas del siglo XX.
Aparece en museos de arte, aparece en películas, aparece en los sueños de los coleccionistas de todo el mundo. Y nació en una sesión de diseño clandestina, hecha a espaldas del hombre más poderoso de la industria automotriz. General Motors estaba de vuelta. Y lo estaba de una manera que nadie habría podido predecir un año antes. Ahora bien, ¿qué pasó con Harley Earl cuando vio todo esto? La historia cuenta que Harley no recibió bien los nuevos diseños en un principio, pero para entonces el impulso ya era imparable. Los directivos de GM vieron en esas propuestas exactamente lo que necesitaban para competir con Chrysler y para recuperar la narrativa de la modernidad. Harley Earl se retiró de General Motors en 1958, el mismo año del gran error, y fue reemplazado precisamente por Bill Mitchell, el hombre que había organizado el golpe silencioso. La transición fue perfecta en su ironía. El hombre que desafió al rey se convirtió en el nuevo rey. Y así, en el período de apenas 2 años, General Motors protagonizó uno de los dramas más fascinantes de la historia del diseño industrial americano. Cometió su error más visible y más costoso en 1958, aplastada por su propio exceso y por la incapacidad de reaccionar a tiempo. Y luego, gracias a un puñado de diseñadores valientes, que decidieron ignorar las reglas y seguir su instinto creativo, lanzó en 1959 una gama de autos que hoy, casi 70 años después, siguen siendo iconos absolutos de la cultura americana. Cada vez que ves un Cadillac del 59 con esas aletas imposibles, cada vez que ves una parrilla partida de Pontiac, cada vez que ves las alas de murciélago del Chevrolet, estás viendo el resultado directo de ese golpe silencioso, de esa reunión secreta, de esos diseñadores que dijeron basta, y se atrevieron a hacer algo diferente cuando el jefe no estaba mirando. La lección que deja todo esto es poderosa y vale tanto para la industria automotriz como para cualquier otra. El exceso sin dirección no es creatividad, el cromo sin propósito no es lujo, y el orgullo que te impide ver lo que está haciendo tu competencia es el principio del fin. Harley Earl construyó GM con su visión, pero fue esa misma visión, ya envejecida y resistente al cambio, la que estuvo a punto de hundir a la empresa más poderosa de Detroit. Por suerte para todos nosotros, había gente dentro de esa empresa que tenía el valor de ver la realidad con claridad y el talento para hacer algo al respecto. ¿Cuál de estos autos te gusta más? ¿El Cadillac del 58 con todo su cromo desaforado o el del 59 con sus aletas legendarias? Cuéntame en los comentarios. Y si este video te pareció interesante, suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas las próximas historias de la historia grande del automóvil americano. Aquí en el mundo de los autos, nos vemos en el siguiente.